Bello día para todos ustedes, apreciados estudiantes, amigos de la Corporación Educativa Omega. Les habla la docente Edilma Gómez Rodríguez y bueno, estamos haciendo una serie de homeopatía para aquellas personas que deseen conocer un poco más sobre esta maravillosa ciencia y también para nuestros colegas que seguramente podrán profundizar a medida que vamos haciendo estudio de casos y comprendiendo mejor por qué razón es tan importante y tan vital que aprendamos y que usemos la homeopatía en temas del restablecimiento de la salud. En la sesión pasada, pues hicimos una introducción de la homeopatía como una ciencia holística. Y quiero que sepan es que, bueno, vamos a seguir ampliando por qué decimos que la homeopatía requiere un alto compromiso de parte de nosotros, los que vamos a formarnos como homeópatas. Los homeópatas tenemos un compromiso de vida con todos los usuarios que atendemos, ya que vamos a tratar seres vivos, seres humanos, vamos a mirar, vamos a tratar mascotas, animales, seres herbales, plantas, cultivos, todos ellos son objetivo de la homeopatía, del tratamiento de la homeopatía, ese manejo terapéutico que podemos ir implementando. Bueno, entonces la homeopatía tiene una visión holística, hay que estudiar todo, desde la física, física mecánica, la física tradicional, hasta la física cuántica. Debemos estudiar química, debemos estudiar medicina, anatomía, fisiología, debemos estudiar psicología, digamos, el estudio de la conducta humana, debemos estudiar antropología, sociología, espiritualidad. Todas esas áreas son fundamentales, yo diría que obligatorias para todos los que estamos estudiando o los que hemos venido formándonos durante muchos años en este campo maravilloso de la ciencia del similar. Entonces, gran compromiso para todos nosotros. No es solamente asistir a unas clases y ya, ¿no? Es una labor de todos los días estar estudiando, de desarrollar competencias como la capacidad de observar el mundo, su entorno, capacidad de observar las conductas humanas, los gestos, eh, de escuchar y observar el lenguaje que tenemos todos los seres humanos. Ya les voy a hablar un poquito de esto. Entonces, esa capacidad de observación, de síntesis, de hacer análisis, de adentrarse a ese maravilloso mundo del ser y de la verdad del ser. Eso es fundamental. Tú eres un médico, psicólogo, psiquiatra, chamán, mm, filósofo, epistemólogo, bueno, todo eso recoge este profesional que definitivamente implica que todos los que tenemos algún tipo de profesión complementemos todo ese conocimiento con estas otras áreas y con toda la evidencia que tiene la homeopatía para mostrarnos, ¿no? Y que bueno, vamos a tener todas esas áreas como áreas fundamentales en este manejo. Yo voy a mostrarles un poquito aquí. La homeopatía tiene una serie de principios y de fundamentos. Miren que la homeopatía fue creada o fue sistematizada, sintetizada por un médico alemán, Christian Federico Samuel Hahnemann, que por allá en el siglo XVIII
después de una cantidad de experiencias que él vivió, retomó algunos estudios, algunos conceptos planteados en la medicina por Hipócrates. Y entonces Hipócrates, por ejemplo, refería que las personas se pueden curar con los contrarios, pero también se pueden curar con los similares. Y Hahnemann vio que en Occidente estábamos muy orientados a curar con los contrarios. Y no es si ustedes- si yo tengo un dolor, pues me tomo un analgésico, ¿no? Si tengo una inflamación, me tomo un antiinflamatorio y así. Entonces, estamos en una sociedad muy orientada hacia el estudio de lo contrario, el anti, ¿no? Te voy a bajar esa diarrea, te voy a disminuir esa diarrea, ¿sí? Entonces, con un producto que precisamente suprime el síntoma. El tema es, queridos amigos, que la supresión, que vamos a llamar supresión mórbida, tiene efectos en nuestro organismo. Y es que es la profundización del síntoma, se agrava el síntoma cuando yo suprimo una vía natural o normal de exoneración. Nuestra biología hace tiene una actividad defensiva y es la exoneración de sustancias que no son propias o que son tóxicas. Entonces lo botamos. Pero cuando yo suprimo con los contrarios, pues obviamente eso se va a quedar en nosotros, va a quedar guardada ese malestar, esa tensión, ¿sí? Nerviosa, esa tensión energética va a quedar guardada en nosotros y va a ocasionar pues una especie de agravación, o sea, se va a sostener un poco el síntoma, pero finalmente va a salir y va a salir quizás no de la mejor manera. Pero Hahnemann vio que Hipócrates también pensaba en sanar con los similares, con los similares. ¿Y cómo hacía esto? Bueno, de una manera, decir, de una manera muy sencilla y demasiado como evidente para ustedes que están conociendo la homeopatía. Por ejemplo, curar con el similar es curar con aquella sustancia que tiene síntomas parecidos a los que estoy sufriendo, ¿sí? Por ejemplo, yo siempre he puesto esta, que es muy clara. Si me viene una persona con artritis, ejemplo, con una inflamación en las articulaciones, con mucho dolor, incluso con enrojecimiento, con temperatura alta, ¿sí? Con fiebre, porque le duele, por ejemplo, los dedos de sus brazos, de sus manos. Entonces, esta persona o de sus articulaciones está con un diagnóstico de artritis. ¿Qué le doy desde el similar? Entonces, en la naturaleza vemos, por ejemplo, las abejas, las abejas. ¿Y qué hacen las abejas? En una persona sana, si tú vas por ahí, por el campo, y te pica una abeja, te inocula su veneno, inmediatamente lo que va a suceder es una inflamación, un dolor, un enrojecimiento localizado, una inflamación, una temperatura alta, y se resulta que son los síntomas similares a los que padece la persona de artritis. Pero esta picazón de la abeja es una sintomatología aguda que se da en una persona relativamente sana. Pues el planteamiento de Hipócrates y luego el planteamiento desarrollado por Samuel Hahnemann es que aquella sustancia, o sea, el tóxico de la abeja, es capaz de tratar de
recuperar el equilibrio, el homeostasis de un organismo que está sufriendo de los mismos síntomas, Aquella sustancia, dice, el principio del similar nos dice, aquella sustancia que a una persona sana enferma, esa misma sustancia al enfermo lo sana. Y eso, mis queridos amigos, es lo fundamental en ese principio del similar, o sea que podemos sanar a través de sustancias y procedimientos similares al padecimiento que tiene nuestro usuario. Otro ejemplo también muy evidente, y estoy hablando de ejemplos supremamente sencillos. Si tú tienes fiebre, te podrían tratar con el o sea, te pongo frío y te baja la fiebre. O te puedo tratar con el similar, o sea, te pongo calorcito, te doy una bebida caliente, te encierro en una pieza y te doy una bebida calientita. Ese mismo procedimiento, esas tomas, también van a bajar tu temperatura. Y es que el organismo puede tener respuestas, sobre todo defensivas. La homeopatía pone en marcha de una manera natural todo el sistema defensivo que tenemos todos los seres vivos. Y es que ese sistema defensivo funciona maravillosamente. La única salvedad es que estamos en un siglo de consumismo, estamos en un siglo de, de mucha contaminación en todas las áreas. Entonces nuestra biología ya no está tan fuerte como antes, es una biología que ha sido vulnerada. Pero si tuviéramos unos remedios que potencialicen ese sistema defensivo, entonces nuestro propio organismo sería capaz de resolver muchas sintomatologías. Y eso es lo que plantea la homeopatía. Así que yo les quiero dejar esa inquietud. Miren, por ejemplo, eh, voy a pensar, belladona, son remedios homeopáticos. Belladona. mm, esa flor y ese fruto, cuando se da a una persona sana, en cierta cantidad, que no es el momento de explicar, en cierta cantidad, la belladona produce muchos síntomas, pero produce migrañas. Entonces, ese remedio servirá para aquellas personas que sufren de migrañas. Y ese es el principio del similar. Aquella sustancia que a una persona sana enferma, ¿sí? Esa misma sustancia a un enfermo sana, porque es un principio regulador. Nuestro organismo se regula cuando se presentan síntomas similares. Hay una homeostasis, una regulación, un equilibrio automático propio de todo organismo vivo. Bueno, voy a dejarlo allí porque siempre se trata de ir dejando tips y para que vayan comprendiendo que la homeopatía realmente es una disciplina basada en la evidencia y que definitivamente tenemos que estudiar. Yo llevo más de 20 años formándome a diario con cada caso, con todos los estudios y buscando esa integración fundamental para poder comprender a mi usuario, que es el tema del que voy a tratar en la siguiente sesión y que tiene que ver con el principio de la individualidad. ¿Quién es ese ser que yo voy a atender en mi consulta, no? Entonces, bueno, yo voy a dejarles aquí
Acuérdense que es un tip, pero les pido por favor si tienen preguntas, escríbanlas. Si tienen comentarios, háganlos y síganme para que por favor de alguna manera nos acerquemos, hagamos una promoción de esta disciplina que necesita estudiosos, investigadores, personas con un holismo en su formación, ¿no? Es muy importante eso, ese desarrollo holístico. Así que bueno, los dejo hasta aquí. Les habló su profesora Dilma Gómez y bueno, nos vemos, Dios mediante, en el próximo encuentro. Que estén muy bien.